Las mitologías. Nos las han contado en forma de películas, videojuegos, series, adaptaciones, entre otras. Pero ¿alguna vez se han preguntado cuáles son su verdadero origen? Bueno, son un conjunto de relatos que forman parte de una cultura o religión y que explica el origen del mundo. Y en esta ocasión voy a hablarles sobre el origen del universo desde el sentido histórico, es decir, qué pensaban las antiguas civilizaciones como Egipto, Roma y los filósofos de la antigua Grecia sobre el origen del universo y cómo esta idea fue cambiando con el paso del tiempo hasta convertirse en un estudio por los astrónomos de la era contemporánea. Si quieres saber más, quédate en este video que aquí te lo cuento. A lo largo de la historia han existido diversas teorías sobre el nacimiento del universo o la creación de este mismo. Estas teorías han ido cambiando con el tiempo, dependiendo de las creencias de cada cultura y la época. Es decir, que los egipcios y los romanos coexistieron, pero tenían teorías muy distintas de cómo se creó el universo. Las antiguas civilizaciones basaban su idea de la creación del cosmos con los dioses. En cambio, hoy en la actualidad existe una rama de la astrofísica llamada la cosmología, que estudia el origen del universo observable, sus estructuras y la dinámica a gran escala, y el destino final de este mismo. La cosmología física moderna está dominada por la teoría del Big Bang, teoría que intenta unir la astronomía observacional y la física de partículas, nombrado así por Fred Hoyle, un astrónomo inglés que se oponía a esta teoría. Ahora sí, ¿qué pensaban los antiguos egipcios sobre el universo? De acuerdo con el Centro Americano de Investigación sobre Egipto, la mitología egipcia cuenta que antes de la creación solo había oscuridad total, alrededor de un enorme océano primitivo llamado Nun. Entonces, cuando el aliento de vida fue tan fuerte y estuvo listo, la entidad Atum decidió que era hora de comenzar la creación, y así una isla surgió de las aguas para sustentar a esta deidad, que se manifestó en forma de Ra, el dios del sol de Egipto. En una colina que acababa de emerger, lo que sería la antigua ciudad de Yun, el dios Ra creó los primeros dioses a partir de sí mismo. Nacieron entonces el dios Shu del aire y su compañera Tefnut, diosa de la humedad. Ellos formaron la atmósfera y engendraron otros dioses para completar el cosmo egipcio, Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo, completando la formación del mundo. Entonces la tierra y el cielo engendraron los principios de la vida, compuestos por los dioses Osiris, el ser perfecto que acabaría gobernando el resto del mundo. Por otro lado tenemos a Isis, madre de todos los faraones, Set, dios de las tormentas, el caos y la guerra, y por último Neftis, comúnmente representada como la señora del hogar y protectora de los muertos. Los humanos, en cambio, surgieron de las lágrimas de Ra para habitar el mundo. La mitología egipcia también cuenta que Osiris asumió el gobierno del mundo después de Ra. Durante muchos años fue un gobernante bondadoso y sabio que enseñó a los humanos la agricultura y la civilización, siempre con la ayuda de su hermana y esposa, Isis, que le ayudó con la creatividad y la magia. Pero la posición y el prestigio de Osiris crearon envidia en su hermano Set, conocido por ser indisciplinado. Set envidiaba tanto a Osiris que lo mató para heredar su trono y gobernar Egipto a su antojo. Pero con el uso de la magia, Isis consiguió resucitar a Osiris, que volvió a la vida el tiempo suficiente para fecundar a la diosa. Entonces, dice la mitología egipcia, Osiris partió al más allá para gobernar a los difuntos. De esta última relación entre Isis y Osiris nació el dios Horus, que crecería para vengar a su padre y recuperar el trono de Egipto. Siguiendo con la mitología egipcia, Horus y Set reunieron un devastador ejército para la batalla y se libraron sangrientos enfrentamientos durante años. En un último combate, Horus encontró a Set en medio de su ejército y lo atacó. Set lo intentó pero no pudo escapar del ataque de Horus, que acabó sacándose un ojo en la pelea. Apiadándose de Horus, Hathor, la diosa de las mujeres, de la fertilidad y del amor, restauró el ojo del dios, que se convirtió en una representación de plenitud y curación. Por esta razón, el símbolo del Ojos de Horus se utiliza a menudo como amuleto de protección, salud y restauración.
Los egipcios, a pesar de que eran una civilización muy avanzada para su época, ellos eran religiosos y aceptaban la historia de la creación de acuerdo a la mitología egipcia. Sin embargo, de la época faraónica no se han conservado efemérides planetarias que permitan deducir el conocimiento que los egipcios tenían sobre los ciclos planetarios y su movimiento por el universo. Existen documentos egipcios en los que aparecen mencionados los 5 planetas observables a simple vista, aunque es evidente que este conocimiento se conoce desde el periodo romano. Si bien conocemos los nombres y epítetos con los que eran designados los 5 planetas visibles, no existe acuerdo sobre qué término específico utilizaban los antiguos egipcios, si es que lo hacían, para nombrar a los planetas. Los mitos juegan un papel fundamental en las historias de cada cultura. Las narraciones consideradas como sagradas y que expresan la creación del universo, la creación de la humanidad y la evolución cultural se ven influenciadas por la mitología, en donde la romana y la griega comparten grandes similitudes. El origen del universo, para los romanos, cuenta que el origen del mundo surgió del caos, y de él nacieron 3 elementos fundamentales: la tierra, el cielo y el mar, los 3 primeros dioses primordiales. Se usa este término para describir un estado oscuro, para expresar el punto de partida o ámbito inicial que hace posible la aparición de toda determinación y orden. Es decir, del caos nacerá el orden. Siguiendo con la mitología romana, el dios del mar, Urano, al casarse con la diosa de la tierra, Gaia, le asignó la tarea al cielo de mantener a salvo el cosmos. Tiempo después, los dos dioses se convirtieron en padres, siendo Saturno el hijo mayor del matrimonio. Deseoso de poder, el primogénito enfrentó y derrotó a su padre para coronarse como el dios de los dioses. Saturno, al verse poderoso, desposó a Rea, la Magna Mater, una semidiosa. Esta no era descendiente de los humanos, así que de esta unión nacieron 3 hijos, pero solo uno quedó con vida. El sobreviviente se llamó Júpiter. Gaia se encargó de protegerlo, porque descubrió que los otros 2 hijos habían sido devorados por Saturno, por temor a ser destronado. La diosa pidió ayuda a sus guerreros para que se encargaran de mantener a salvo a su heredero. Júpiter, ya de adulto, se enteró de aquella historia, que lo motivó a luchar contra su padre durante 10 años, y así terminó transformándose en el nuevo dios. Saturno no murió, pero fue desterrado y ubicado en el Lacio, donde enseñó agricultura a los humanos. Los romanos eran politeístas, así que tenían dioses y semidioses para todo, desde la siembra hasta el fuego del hogar. En cuanto a la formación del cosmos, la mitología romana señala que Júpiter le pidió al dios del fuego, Vulcano, que creara a los mortales, y así surgiría la humanidad y la civilización de Roma. La mitología romana incluye una serie de dioses mayores y menores, encargados y protectores de toda actividad humana. A diferencia de la mitología griega, los dioses arcaicos, que son los más antiguos, no se comportaban como los humanos, y por eso no hay relatos asociados a ellos, sino más bien a las relaciones que mantenían con los seres humanos. Por otra parte, en Grecia, tenían un pensamiento más filosófico, es decir, representan un intento por hacer comprensible el universo en términos humanos y explicar el origen del mundo. La versión más ampliamente aceptada en la época es un relato filosófico del comienzo de las cosas. Es la obra de Hesíodo, que fue un poeta de la antigua Grecia. Su datación en torno al año 700 a.C. Algunos autores lo consideran el primer filósofo griego. En su Teogonía es una obra poética escrita por Hesíodo. Contiene una de las más antiguas versiones del origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega. Esta obra empieza con el caos de un profundo vacío. De este emergió Gaia y algunos otros seres primordiales: Eros el amor y Tártaro el abismo. Sin ayuda de nadie, Gaia dio a luz a Urano, el cielo, que entonces la fertilizó, y de esta unión nacieron primero los titanes, que vienen siendo Océano, Seo, Crio, Hiperión, Yapeto, Tea, Rea, Temis, Mnemosyne, Febe, Tetis y por último Crono.
Tras este último, Gaia y Urano decretaron que no nacerían más titanes, de forma que siguieron con los cíclopes de un solo ojo y los centímanos. Por decisión de Gaia, Crono castró a su padre y se convirtió en el gobernante de los dioses con su hermana y esposa Rea, como consorte y los otros titanes como su corte. Generalmente la tradición griega señala que de esta castración surgió Afrodita, emergida del mar, tras caer los testículos de su padre sobre el océano. El tema del conflicto entre padre e hijo se repitió cuando Cronos se enfrentó con su hijo Zeus. Tras haber traicionado a su padre, Crono temía que su descendencia hiciera lo mismo, por lo que cada vez que Rea daba a luz a un hijo, él lo secuestraba y se lo tragaba. Rea lo odiaba y lo engañó escondiendo a Zeus, el último de sus hijos. Rea lo engañó y envolvió una piedra en pañales, que Crono se lo tragó pensando que era Zeus. Rea crió a su hijo en el monte Ida de Creta, siendo alimentado por una cabra, que cuando Zeus creció, le dio a su padre un veneno que lo obligó a vomitar a todos sus hermanos y a la piedra que se había tragado, que habían permanecido en el estómago de Crono todo el tiempo. Esta batalla fue muy épica. Zeus luchó contra su padre Crono por el trono de la tierra, por lo que se desató una guerra de dioses contra titanes, junto a sus hermanos Poseidón, Hades e hijos, y con la ayuda de los cíclopes, a quienes liberó del Tártaro, los cuales otorgaron a cada hermano un arma, logrando así la victoria y condenando a Crono y a los titanes a prisión en el Tártaro. De esta manera se aseguraron con el control sobre la tierra, que quedó dividida en tres reinos. La Trinidad consistía en el cielo para Zeus, el océano para Poseidón y el inframundo para Hades, quien custodiaba a los titanes que no salieran del Tártaro. Por otro lado, en la antigua Grecia, los filósofos eran los científicos, y de esta manera elaboraron distintas teorías para explicar cuál era el origen del universo. Principalmente tenemos a Tales de Mileto. Es considerado el primer filósofo presocrático y el primero en asegurar que la Tierra era redonda, en forma física, y también reconocía que el agua es el principio de la vida universal y el origen de la vida. Esto quiere decir, una de sus teorías sostenía que la Tierra sobre la que pisamos es una especie de isla que flota sobre el agua, parecida a un pedazo de madera sobre el agua. Utilizando esta analogía, Tales de Mileto quiso explicar por qué la Tierra a veces tiembla. Al no estar sostenida sobre una base fija, el agua que hay debajo de la superficie terrestre hace que ésta se tambalee. Por otro lado tenemos a Anaximandro de Mileto, filósofo presocrático. Afirmaba que el universo y la naturaleza estaban formadas por el apeirón, pequeñas partículas de materia indeterminada e infinitas. Apeirón es lo que no puede limitarse y por lo mismo no tiene forma, no es definible. Apeirón significa lo indefinido, lo indeterminado, lo que no tiene fin o se hace lo infinito, y se representa como un 8 acostado, pero su verdadero significado es un concepto introducido por Anaximandro para designar la materia infinita, indeterminada, que para él era el principio y el final del todo. Esto del aperón es muy interesante porque Anaximandro decía que era inmortal e indestructible, pero que también de él se engendraban todas las cosas. Decía que todo sale y todo vuelve al aperón, según un ciclo necesario. Decía también que de él se separan las sustancias opuestas entre sí en el mundo, y cuando prevalece la una sobre la otra, se produce una reacción que restablece el equilibrio, según la necesidad, pues se pagan mutua pena y la retribución por la injusticia sobre la disposición del tiempo. Hasta aquí todo bien con estos dos filósofos, pero ¿qué pasa después cuando llega Platón e introduce un concepto muy diferente? Para Platón aseguraba que todo lo que existe en el mundo de las cosas era una representación imperfecta de la idea perfecta que existen en un plano superior. De esta manera, el mundo que perciben los hombres es una sombra de la realidad verdadera. Y también dice que existe un ser divino, un dios artesano llamado Demiurgo, y es el encargado de moldear el cosmos a partir de materia caótica y eterna.
Al usar las ideas como molde, ordena el caos primordial y crea el universo. De esta manera, para Platón, la existencia del universo responde a un diseño inteligente y divino, una obra perfecta del demiurgo. Ahora veremos a Aristóteles, porque este tiene una idea muy diferente a la de Platón, ya que considera que el universo es eterno e infinito. Para Aristóteles, el universo tenía dos esferas, una de carácter sublunar, donde se encuentra la Tierra, y donde existe el movimiento y el cambio. Y por otra parte tenemos la supralunar, el plano de las estrellas fijas, y donde el único movimiento es el circular, y donde predomina el éter. Puso a la Tierra en el centro del universo y el resto de los astros girando en torno a ella. Esta idea geocéntrica perduró durante siglos, hasta que fue cuestionada por Nicolás Copérnico, quien fue que puso al Sol en el centro del universo. ¿Y qué decir de los cristianos? Según la Biblia, Dios creó el universo en el principio, es decir, en un pasado muy remoto. La doctrina cristiana afirma que todo lo que existe depende de Dios. La creación del universo, según la Biblia, se describe en el libro de Génesis. En este libro se dice que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días y ya está. Personalmente, como historiador, acepto la idea de que Aristóteles creía que el universo había existido desde siempre. Decía que algo eterno es más perfecto que algo creado. Todas estas ideas fueron cambiando a lo largo de los años, siendo debatidas por astrónomos contemporáneos en el siglo XX. Para llegar al modelo del Big Bang, muchos científicos con diversos estudios han contribuido el cambio que lleva a la génesis de esta explicación son los trabajos de Alexander Friedman del año de 1922 y Georges Lemaitre de 1927. Utilizaron la teoría de la relatividad para demostrar que el universo estaba en movimiento constante. Poco después, en 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió galaxias más allá de la Vía Láctea, que se alejaban de esta, como si el universo se expandiera constantemente. En 1948, el físico ucraniano estadounidense George Gamow planteó que el universo se creó a partir de una gran explosión. Desde que Georges Lemaitre observó por primera vez que un universo en permanente expansión debería remontarse en el tiempo hasta un único punto de origen, los científicos se han basado en su idea de la expansión cósmica. Si bien la comunidad científica una vez estuvo dividida en partidarios de dos teorías diferentes sobre el universo en expansión, la del Big Bang y la teoría del estado estacionario, defendida por Fred Hoyle. La acumulación de evidencia observacional favorece fuertemente a la primera, que ahora se acepta casi universalmente. En la teoría del Big Bang, dice que es el modelo cosmológico predominante para los periodos conocidos más antiguos del universo y su posterior evolución a gran escala. El modelo estándar afirma que el universo se hallaba en un estado de muy alta densidad y de temperatura y luego se expandió. Después de la expansión inicial, el universo se enfrió lo suficientemente para permitir la formación de las partículas subatómicas y más tarde simplemente átomos. Luego se formaron nubes gigantescas de estos elementos primordiales que se unieron más tarde debido a la gravedad y formaron estrellas y galaxias. Y en la teoría del estado estacionario dice que es una teoría científica alternativa al Big Bang y a la evolución del universo. En el modelo del estado estacionario, la densidad del universo en expansión permanece sin cambios, debido a una creación continua de materia, adheriéndose hacia el principio cosmológico perfecto, el cual sostiene que para cualquier observador el universo debe parecer el mismo en cualquier lugar del espacio. La versión perfecta de este principio incluye el tiempo como variable por la cual el universo no solamente presenta el mismo aspecto desde cualquier punto, sino también en cualquier instante de tiempo, siendo sus propiedades generales constantes tanto en el espacio como en el tiempo. El origen del universo estacionario se remonta al infinito, hacia el pasado con un ritmo de expansión exponencial. El ritmo de expansión tiende a cero, cuando el tiempo tiende a menos infinito. Bueno, ¿y cómo se dieron cuenta de esta expansión? Bueno, en 1929, el astrónomo llamado Edwin Hubble, a partir de un análisis de corregimiento al rojo de las galaxias,
que quiere decir que es un fenómeno que ocurre cuando la radiación electromagnética que se emite o se refleja desde un objeto, normalmente es la luz visible, aparece desplazada hacia el rojo al final del espectro electromagnético. De manera más general, el corregimiento al rojo es definido como un incremento en la longitud de onda de radiación electromagnética recibida por un detector comparado con la longitud de onda emitida por la fuente. Ese incremento en la longitud de onda se corresponde con un decrecimiento en la frecuencia de la radiación electromagnética, y gracias a esto concluyó que las galaxias se estaban distanciando, lo que es una prueba observacional importante que consiste con la hipótesis de un universo en expansión. Por último, son muchas las creencias, teorías e hipótesis de la creación de algo que no puede tener explicación como lo es el universo. Nos queda más por ver sobre este tema, porque la teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein tiene un papel muy importante, siendo aceptada y extendida por astrofísicos como lo son Stephen Hawking, George Ellis y Roger Penrose. Pero eso será para otro video. Si el video te gustó, regálame tu like, déjame en los comentarios si te sabes otros datos sobre este tema. Yo soy Ever y nos vemos en otro video. Cuídense. Chao.